Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. En el bien de todos, primero los pobres. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Voces de la Transformación. Esta vez estamos con el director de Comisión Federal de Electricidad, con el licenciado Manuel Bartlett, a quien le agradecemos su tiempo y su trabajo también, porque a mí me parece que uno de los ejes de la Cuarta Transformación es la soberanía energética, la soberanía nacional, y es una de las luchas en la que me parece que, entre otras cosas, siempre has acompañado al movimiento. Y bueno, pues agradecerte el tiempo, la disposición. Queremos que quienes nos ven conozcan cómo era la CFE, cómo la estaban desarticulando y cómo se está fortaleciendo en esos 3 primeros años de gobierno. Con todo gusto, Citlali, muchas gracias por la posibilidad de platicar con Morena. Siempre es importante estar cerca del partido del presidente de la República, ¿no? Secretaria general eres, ¿no? Así es. Ni más ni menos. La número 2 de Morena. Es correcto. ¿No? Felicidades. Muchas gracias. Que nos conocimos en el Senado, que pedí ya licencia. Así como no. Sí. Pues ahí está enfrente. ¿No? Sí. Ahí está enfrente donde podemos platicar de qué pasó con la CFE, ¿no? Sí, porque la estaban desarticulando, ¿no? Como la visión neoliberal ha sido chatarrizar las empresas del Estado para ir privatizándolas. ¿Y cómo la encontraste? ¿Qué se ha hecho en esos 3 años? Muy bien, mira, a mí me tocó participar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en muchos mítines y concentraciones en contra de lo que ya se apuntaba sería la reforma energética, eléctrica y petrolera, que planteaba Peña Nieto y pandilla. Varias veces estuvimos en el Zócalo con el presidente, con una presencia como la de hace unos días, ¿no? Sí. Siempre ha sido su Zócalo, el Zócalo del presidente. Ahí tuvimos varias asambleas populares en contra de lo que ya se estaba anunciando en la reforma de Peña Nieto. Ahí nos tocó conocerla, ahí estabas tú también, y votar en contra y debatir durante horas y horas, debatir a una estructura ya muy sólida en donde con la ayuda del Pacto por México, que fue el primer gran golpe, si le entra Peña Nieto a la presidencia, e inmediatamente se firma un Pacto por México, ¿no? Ese Pacto por México, ¿verdad?, era pues apoyar la reforma de Peña Nieto. ¿Quiénes están? El PAN, el PRI, el PRD. ¿Verdad? Y en ese Pacto por México se establece una serie de principios, ¿verdad?, entre los cuales está la reforma energética, que luego se convierte en iniciativa. Tuvieron la mayoría en el Senado, pero una mayoría espuria porque se formó por acuerdos por encima de la votación. Los votos que tenía el PAN pues no eran para favorecer al PRI, ni los que tenía el PRD eran para favorecer al PRI. Entonces lograron tener la mayoría calificada, las 2/3 partes del Congreso, senadores y diputados, para hacer las reformas más reaccionarias y retrógradas que se habían hecho en México. La reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral, y la reforma energética. Una profundización de la política neoliberal enorme, y ahí
vino esta presentación de la reforma en un documento de reforma constitucional de Peña Nieto, que fue una reforma perversa, porque no enseñaba todo lo que iba a tener. Fue más profunda en cuanto, más prolongada o más amplia en cuanto a Pemex. En cuanto a la reforma de CFE, pues, bastante mala, ¿verdad? Bueno, el objetivo, meter a la inversión privada extranjera en el sector, abiertamente, sin que tuviera realmente una fuerza ideológica o una fuerza, nada. Y luego se viene toda las leyes secundarias, en donde empiezan a sacar las uñas, colgados de esa reforma. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es una reforma que se podría llamar un despojo a los intereses nacionales. En electricidad, la esencia de esa reforma es simplemente la destrucción de la CFE en un proceso acelerado, su desaparición, y el permitir que las empresas extranjeras posicionadas ya, ¿verdad?, se quedaran con el mercado eléctrico mexicano. A costa del erario y a costa de la infraestructura del Estado, ¿no? ¿Cuánto vale la CFE, que es una empresa pública propiedad de los mexicanos? Pues vale miles de millones de pesos, billones. ¿Verdad? Es una estructura que con el esfuerzo de los mexicanos se fue construyendo. Todavía en época de López Mateos, ¿verdad?, había dos grandes empresas y otras pequeñas manejando el sistema eléctrico. Ya existía la CFE, que fue creada por Lázaro Cárdenas. Fue creada por Lázaro Cárdenas en los 30s, porque el sector privado extranjero, ¿verdad?, no llevaba la electricidad más que a los lugares en donde era buen negocio, ¿verdad? Y como en las pequeñas ciudades, el campo, toda la extensión territorial del país no era negocio, pues no estaban. No había electricidad. Entonces Cárdenas funda la CFE para hacer esa labor y empieza a crecer, pero siempre con los extranjeros ahí medrando. López Mateos tiene un conflicto con el Banco Mundial, que exigía que le subieran las tarifas a las empresas extranjeras, subir las tarifas, porque el Banco Mundial les había prestado dinero y no tenían cómo pagar y tendrían que subir las tarifas para que le pagara el Banco de México. Bueno, subir las tarifas se puede decir rápidamente, ¿no? Pero lesiona y daña a todos, al pequeño domicilio, al pequeño taller, hasta los grandes. Las tarifas, pues es el resultado final, y es la electricidad es una necesidad absoluta y total del país. Para la justicia, para la gente, como un derecho humano, y desde luego para el desarrollo. Entonces, sacan a las empresas extranjeras porque no daban electricidad. ¿Qué es lo que hace Peña Nieto? Bueno, lleva a su mayor profundidad esta reforma, digo yo, cuyo único propósito, cuando ya la ves con todas sus leyes secundarias, es la perversión más cínica que hay, ¿verdad? Los defensores de este sistema y los medios de comunicación que están totalmente corrompidos, pagados, ¿verdad?, ocultan toda la realidad y dicen que no, que es un sistema moderno de competencia y que van a competir unos con otros las empresas y que la competencia hace que bajen las tarifas, ¿no?
Y es una absoluta mentira. No hay ninguna competencia. Lo que hicieron fue, ¿verdad?, establecer una serie de normas a través de un órgano que se llama la Comisión Reguladora de Energía, que le quita al Estado las funciones del manejo de la electricidad y se los da a un grupo de personas que elige el Senado, si tú quieres, pero no tiene responsabilidad con la gente. Y esa Comisión Reguladora de Energía, integrada por neoliberales y empleados de ellos, va creando una serie de regulaciones que hace que la CFE, ¿verdad?, se convierta en el trampolín de los intereses privados, ¿verdad?, para que se vayan quedando con el mercado. Generadores independientes, ¿verdad?, obviamente empresas extranjeras, sociedades de autoabasto ilegales, sociedades de autoabasto en donde se supone que se reúne un grupo de personas que tienen necesidad de energía para lo que sea, fábricas o hoteles, se reúnen, ponen una generadora, el equipo para generar electricidad, ¿verdad?, y esa electricidad se debe repartir entre los que invierten y son socios de esa sociedad de autoabasto, porque dice autoabasto es para autoabastecerse a ellos mismos. Pero resulta que la sociedad de autoabasto es un fraude a la ley, porque se establece una empresa y fingen que tienen 2,000, 3,000 socios, cuando los socios son pues, una sociedad italiana, por ejemplo, que se llama Enel. Esta empresa italiana, que es como la CFE, es una empresa pública en Italia, que viene aquí y establece mecanismos ilegales, ¿verdad?, para robar una empresa pública. ¿Por qué digo yo para robar? Porque no es cierto que sean socios. Todos los que tienen ahí no les van a vender la electricidad, pero ¿por qué fingen que es una sociedad para abastecerse todos? Porque esa figura viene de reformas que hizo Salinas en su momento, y les dio una serie de concesiones, por ejemplo, que los socios de una sociedad de autoabasto no paguen la red, no paguen la transmisión, que es fundamental para poder distribuir la electricidad y hacer negocio. Tienes que subirte a la red y pagar. Pero como venían del área de esta también neoliberal de Salinas, pues tenían una serie de beneficios la sociedad de autoabasto de no pagar la red, y en segundo lugar, pues se hace un monopolio privado al que le dan el derecho de subirse a la red sin ninguna competencia, ¿verdad? Y también hay generadores independientes que lo mismo vienen del periodo de Salinas, ¿verdad? Y estas dos figuras, ¿verdad?, ilegales, pues tienen ya hoy el 42% de la generación de electricidad del país. O sea, si tú empiezas a analizar toda esa estructura que montaron, ¿verdad?, que además se necesita estar aquí, ¿verdad? Yo, como platicamos al principio de esta conversación, yo he estado en contra de las privatizaciones de las empresas públicas desde hace muchos años. Sí. Desde que empezó la privatización del sector eléctrico, y luego estuvimos aquí en la reforma esta, ¿no? Yo tenía una experiencia de muchos años, pero realmente no te das cuenta del tamaño del fraude que cometieron, sino hasta que estás aquí. Dentro. Para ir viendo en cada una de estos, como las sociedades estas, como como que no pagan acá, como que la CFE subsidia, y entonces tú ves, ¿verdad?, la verdad de este robo. Es un auténtico robo a la CFE. Un saqueo. Un saqueo cuyo objetivo es quedarse con el sistema eléctrico mexicano. Bueno, el sistema eléctrico mexicano es el sistema más grande de América, porque si tú vas a los sistemas norteamericanos, son por estados, no hay un sistema nacional. El sistema mexicano nacional
es más grande que de todos los de Latinoamérica, excepto Brasil, que es por su tamaño más grande. Claro. Bueno, pero entonces la estructura que montan Peña Nieto y sus secuaces es que se queden las empresas extranjeras con el mercado, desaparezca la CFE porque va generando cada vez menos, porque lo van sustituyendo, porque pierde dinero aquí y allá en todos lados. Es un mecanismo verdaderamente gangsteril. Tú cuando lo ves, no puedes creer a qué grado llegaron de apátridas y de traidores ese gobierno, ¿verdad?, priista, ¿no? Peña Nieto, Videgaray, el otro secretario de Gobernación, Chao, que ahí anda por ahí todavía. Bueno, todos estos, ¿verdad?, entregaron el país. Sí. Es decir, en esa reforma que no se acaba de vislumbrar de qué tamaño es el robo, ¿verdad?, estuvieron ellos. Ahí fueron a defenderla, ¿verdad? Y no se puede entender cómo un grupo de mexicanos, ¿verdad?, que llegan al poder puedan ser tan cínicos, tan ajenos a los intereses nacionales que entregan el sistema eléctrico mexicano. Eso fue. Y que además que después lo nieguen, ¿no? Porque es alta traición, es una política de saqueo, encubren negocios bajo la palabra de subsidios, y ahora son los que a través de algunos medios de comunicación, de algunas voces públicas, están tratando de detener esta reforma, ¿no? Incluso de confundir, diciendo, por ejemplo, que queremos que CFE sea un monopolio, además como cargándole de facto una carga negativa a que el Estado tenga el control o la incidencia de la energía eléctrica, ¿no? Entonces me parece que es importante hablar de esto, porque cuando una lee la reforma que manda el presidente y que cita un poco cómo estaba la reforma de Peña Nieto y vamos contrastando con lo que el presidente busca que avance, pues es como poner orden y cerrar el paso a los negocios de empresas corruptas extranjeras ligadas a políticos mexicanos, porque solo así entenderíamos que estos apátridas empujaron esta reforma en donde hay ese desequilibrio, ¿verdad?, en los intereses nacionales y los intereses privados extranjeros, un gran desequilibrio de beneficio a estos intereses extranjeros, pues no puedes entenderlo más que por corrupción. Claro. Hay tal divergencia de lo que debería ser algo equilibrado, ¿no? Obviamente son prácticas corruptas. Ahí están metidos los empresarios estos, como los italianos de que te hablo, los españoles con Iberdrola, ¿verdad? Todos estos pues están en un negocio de gángsters. Llegan y te dicen que las sociedades de autoabasto son ilegales, porque si es para una sociedad para que generen electricidad en los socios, pues tienen 7,000 socios. Tú sabes que con esas sociedades de autoabasto, ¿verdad?, que se convierten en monopolios privados, tienen a todos los grandes consumidores del país prácticamente. A todos los grandes consumidores. Estas gentes muy dignas, ¿no?, elegantes, de cuello blanco, comen bien en la mesa, no truenan a la boca, son muy elegantes, muy finos, ¿verdad? Esos son los bandidos. ¿Por qué? Porque hacen de esa sociedad, ¿verdad?, una gran mentira. Tienen a todos los grandes consumidores que son otros sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque no pagan la red y se suben inmediatamente y ganan dinero enseguida, ¿verdad?, los socios supuestos. Entonces tienen, te repito, a los grandes consumidores del país organizados en monopolios privados. Entonces, cuando vienen a decir y una y otra vez en los medios, de que es una reforma de competencia, ¿verdad?, para beneficiar a México, es una mentira absoluta. Fíjate, desde que el presidente envió su reforma constitucional en materia de electricidad, que fue a finales de septiembre, hemos analizado
¿qué han venido a decir en los medios? Como tú sabes, hay un núcleo ahí, un cuarto de guerra, en donde están estudiando todo lo que el presidente haga, ¿no? Y uno de los casos de vigilancia extrema es la CFE, porque tienen el objetivo de que desaparezca y quedarse con el sistema eléctrico mexicano. También por eso te atacan tanto. Bueno, todos los días. Luis Bravo, que maneja la prensa, me manda todos los días un ladrillo de ese tamaño, que son un análisis de todas las invenciones, insultos, todo lo que pueden ocurrir, pero llevan 3 años, ¿eh? Entonces te digo, esos que están ganando mucho dinero ilegalmente, inmorales, tienen pagada a la prensa. Hay un personaje ahí cuyo nombre no quiero ni mencionar, que trabajó con Peña Nieto en electricidad, tiene una agencia de comunicaciones, y ese recibe el dinero de las empresas extranjeras para que compren pues prácticamente todos, salvo uno que otro, ¿no? Porque actúan gangsterilmente, porque son gángsters. Y porque fueron gestando así, o sea, llegar al poder para hacer negocios, para sus socios, para sus cuates, comprar a la mayoría de las voces públicas, engañar al pueblo y seguir haciendo negocios. Por eso están tan enojados, porque les rompimos su sistema tan nunca pensaron burdo, ¿no? Que iban a perder. Creían que esto era ya para llevarse todo a su casa, ¿no? Y cuando el presidente dice hay que rescatar a la CFE y la defiende en sus mañaneras permanentemente, bueno, pues fue una sorpresa para ellos, pero están decididos a quedarse como sea, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía, ya con un giro que da porque llegan nuevas personas de los primeros, saca una resolución estableciendo que deben de pagar la red, pues que no lo van a pagar. Se ahorran un 10% del pago de la electricidad, y como es mucha electricidad, son millones y millones de pesos. Entonces sale la CRE y dice, hay que pagarla. Fíjense ustedes, pero es que desde Salinas teníamos el derecho, no, tienen que pagar la red. ¿Y qué hacen estos distinguidos personajes industriales y de alcurnia, muy decentes, finas personas? Contratan a todos los despachos de México, todos esos que son prácticamente extranjeros también, y entonces lluvia de amparos, todo. No pueden ceder en nada, ni siquiera en la Casa de Máquinas Elementales, dice la CRE, pues hombre, paga la red. Pues ni eso quieren, cero. Ellos son dueños del sistema eléctrico y tienen la capacidad económica ya para inventar, desprestigiar, difamar todos los días. El presidente lo ha dicho, ha sido el presidente más atacado en la historia. Y ha sido realmente un demócrata, porque podíamos haber metido a la cárcel a estos tipos que están pagados, y obviamente se ve que lo están, difaman a la cárcel. No ha tocado a un periodista. Es decir, él tomó esa decisión, sigue adelante, y no han podido con él. Ese ataque diario pues ha resultado que el presidente, sorpresivamente para ellos, tiene el 60% de reconocimiento de la prensa, y cada vez crece más. Humildemente. Y no saben qué hacer. Le siguen insultando y todo, y siguen adelante, ¿no? Sí. Así es que... Y están combatiendo ese tipo de acciones que van a trascender históricamente, como la reforma eléctrica, con narrativas muy construidas, como bien lo dices. Están destinados estos intereses económicos basados en la corrupción para construir narrativas mediáticas de golpeteo que afortunadamente a la mayoría de la gente no le generan sentido. Pero hay un sector cercano a la élite, un sector que a veces se siente mucho más informado, que repite estas narrativas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos adquiridos porque ya tenían esos subsidios, el que vamos a ahuyentar la inversión extranjera,
¿Cómo contrarrestar este tipo de narrativas que no se sostienen, pero me parece que a veces falta argumentar en contra de ellas? Mira, te decía yo que desde que se presentó la reforma del presidente y la anunció, dijo, hasta la anunció como un mes antes, en septiembre. 30 de septiembre. Y a la fecha tenemos registrado lo que han dicho. ¿Verdad? No han podido, ¿verdad?, atacar en lo absoluto la reforma. Es decir, ahí está descrita, ¿no? Ahí está descrita, como son expertos, porque sí lo son, porque son electricistas ganando dinero, ¿verdad?, no han podido atacar la reforma. Entonces siguen con las mismas mentiras. Es que la CFE va a carbonizar el país. Se va a perder esta posibilidad que están creando ellos de crear a través de energías limpias. Y la verdad, lo han repetido todo el tiempo y es mentira. La CFE tiene la mayor generación de energía limpia, el doble de lo que han querido montar ellos con sus energías intermitentes, que son un gran negocio, tramposo además. Pero en estos meses que llevamos, de septiembre a la fecha, tenemos que clasificar, no han podido criticar en lo absoluto la siguen con lo mismo. Sí, no han hablado de este artículo, este apartado, este planteamiento. Eso, no, para nada. Nadie lo hace porque no pueden. Porque es tan burda la estructura que plantearon de beneficio para unos cuantos, ¿verdad?, que los más grandes consumidores del país, ¿verdad?, estos que están agrupados en generadores independientes extranjeros y sociedades de autoabasto extranjeras e ilegales, ¿verdad?, esa oligarquía no paga, ¿verdad?, esa oligarquía. Y por otro lado, la población entera, las zonas indígenas, las zonas tienen problemas para pagar su recibo. Entonces están subsidiados, una gran parte de la electricidad en unos lados está apoyándose a la gente para que pueda, y ellos no pagan. Sí. Es un sistema oligárquico, es un sistema perverso oligárquico. Sí. Y se benefician de subsidios, se beneficiaron de estas reformas, a costa incluso de que aumentara el costo de la energía eléctrica para la mayoría de las personas. Claro. Era una de las promesas que decían que iba a bajar la electricidad. Por la competencia. Pues si no hay competencia, ellos definen todo. El monopolio realmente sí, son monopolios privados que la COFESE, que es el órgano encargado de vigilar que no haya monopolios en México, y ataca a la CFE todo el tiempo y no se da cuenta que todos los grandes consumidores de México están en monopolios privados y que no aceptan un cambio por mínimo que sea. Tienen contratados a los grandes despachos estos extranjeros y sale la ley que el presidente envió antes que la reforma, y el mismo día que se publica en el Diario Oficial la reforma de la ley, que no era esta constitucional, hay 500 amparos. No quieren ceder nada porque son verdaderamente unos atracadores, es la realidad. El presidente tiene una gran iniciativa, conoce muchísimo el tema, lo describe en sus mañaneras, en sus intervenciones en los estados, y fíjate que pese a que tienen comprada la prensa, la televisión, ¿verdad?, pese a eso, las encuestas están a favor de lo que el presidente está señalando. De la reforma. De la reforma. Las encuestas ya señalan que, pues, con todo y ese gasto que no cesa comprando periódicos y 8 columnas y todo eso, pese a eso, ¿verdad?, la gente opina a favor de lo que el presidente dice. Y por eso es importante seguir informando de qué va, ¿no? Por ejemplo, plantea en la propia reforma considerar la energía eléctrica como un derecho humano, que es una cosa que me parece profunda. Y la otra es que plantea la transición energética. Esta derecha corrupta
que dice haber hecho una gran transición porque tienen fotovoltaicos y el sol y el viento. Sí. ¿Verdad? Lo único que han hecho es poner para ganar dinero, estableciéndolos en lugares adecuados. No pagan nada. Es un negocio sucio. Y aún así no han logrado desplazar a las energías limpias. Tenemos las hidroeléctricas, tenemos la geotermia, tenemos toda una serie de elementos que generamos con gas para que baje el contenido, ¿no? Pero ellos dicen haber hecho la gran transición con estos negocios sucios que han hecho, porque están metidas la mayoría de estas eólicas y fotovoltaicas en sociedades de autoconsumo. Ahí están metidos para no pagar. Lo que hace el presidente en la reforma es establecer realmente una política de Estado para ir a la transición energética. ¿Qué es lo que significa? Ir dejando poco a poco, ¿verdad?, el consumo de lo que contamina, de petróleo, combustóleo, carbón, pero no es poniendo unos negocios con unos ventiladores que van y compran en Europa, ¿no? Se necesita todo un proceso. ¿Cómo vas a pasar tú? ¿Qué país puede pasar a un sistema totalmente limpio que no genere nada en la atmósfera, poniendo unas cuantas de estas cosas? Sí, imposible. No se puede, mira. Europa sigue en el carbón. Los alemanes que hicieron una enorme inversión para hacer estos mecanismos nuevos, los eólicos, hace una gran inversión tecnológica, sí, pero no pueden solo con ellos. Alemania está regresando al carbón, los japoneses están regresando al carbón. Estados Unidos tiene una cantidad de plantas de carbón enorme y no pueden vivir sin ellas, porque no se ha establecido un sistema de generación de electricidad totalmente limpio. Se ve que podemos ir hacia allá. Las eólicas estas del viento pueden realmente ser muy útiles en cuanto tengan la capacidad para acumuladores suficientes para guardar la energía cuando no haya aire o cuando no haya sol. Pero eso todavía no está. Entonces, para poder dejar atrás el carbón, que por cierto tenemos 3 plantas nada más de 200 y pico, que dice que la CFE va a carbonizar. Hay más hidroeléctricas. 3 plantas, bueno, pues plantas de muchísimo. carbón, ¿no? Y geotermia también. Pero para hacer realmente ese cambio, ¿qué necesita? Una política de Estado, no inversiones privadas aquí y allá para ganar dinero. Hay que invertir mucho dinero en desarrollar nuevas técnicas, científicamente nuevas soluciones, ¿verdad?, y ponerlas en operación. ¿Sí? Y eso es una verdadera transición. Claro. No hacer un negocio ahí con unos cuantos ventiladores y estas cosas. Sí, simular que que están haciendo gran cosa, están haciendo un gran negocio, ¿verdad?, porque hacen trampa en todo. No, una transición requiere que el Estado mexicano ponga en marcha a las universidades, a los sectores científicos, a buscar cuáles son los elementos para sustituir totalmente el carbón y el petróleo del sistema de generación de electricidad. Eso no lo tienen ellos, ni lo tiene Estados Unidos, ni lo tiene nadie. Esta es una política oficial del Estado mexicano que requiere hacer sus grandes esfuerzos. Repito, es una tontería decir que ya pusieron unos cuantos energías limpias, son los defensores de las energías limpias. No es cierto. Lo que se necesita es mucho más que eso. Se necesita una política. Y es lo que el presidente tiene ahí, una política de Estado para hacer los análisis, las investigaciones. Necesitamos, como decía yo, todo el mundo científico apoyando para pasar. Que el hidrógeno va a ser ahora la solución.
¿Qué tal otra? Bueno, pues sí, pero todavía no está. Claro. Hay que desarrollarlo nosotros. El otro tema importantísimo, le achacan a la CFE que echa sus máquinas sucias, la energía sucia. Ya te dije, son mucho más pequeños de este tamaño frente a los países a los que acuden porque acuden a otros países para que nos invadan y vengan a detener todo a la reforma para mantener sus negocios enormes, ¿no? Eso es, por ejemplo, te digo, dicen que contamina la CFE. Quien más contamina, pero con muchísimo, son los coches. Dicen, es que la CFE, no, la contaminación gruesa, fuerte, está en las calles. Entonces lo que se necesita hacer es ir hacia la construcción de un coche eléctrico. Y que ahí viene el otro tema, que es el litio. El litio. Para tener un coche eléctrico y tener los acumuladores y todo esto, se necesita el litio. Que no se lo lleven, que lo hagamos nosotros. Y que ahí también hay mucho que desarrollar, ¿no? Es decir, tenemos grandes yacimientos, la reforma plantea que sea del pueblo de México, que sea del Estado, y no de particulares que ahora vayan a hacer negocio con el litio, como lo han hecho con el petróleo, con la electricidad. Apoderarse de esos recursos, y entonces, ¿cuál transición puedes tú hacer si no tienes los materiales necesarios para ello? Es una reforma que vea a futuro, con una gran solidez. Y eso no lo dicen los periodiqueros pagados, no, eso no existe. Ellos son los limpios, ¿verdad? Porque compran aparatos para ganar dinero, ¿no? Esta es una tarea que el presidente ve muy clara, es una política de Estado. Sí. Que es poner orden, acabar con esos negocios sucios y pensar también en cómo transitar hacia energías más limpias y aprovechar el litio que tenemos grandes yacimientos, que es el petróleo del futuro prácticamente, ¿no? Ese es el esquema del presidente. Y eso que ellos ni se acercan, ellos vinieron a hacer negocio. Totalmente. ¿No? Y a ganar más, y están desesperados porque el presidente tiene la capacidad para hacer de este tema un debate nacional, y enseñarle a la población que lo que se necesita es esa reforma, para quitar este sistema de robo, de saqueo, de estos que han operado como gángsters asociados a los Osorio Chones y todos esos que andan por ahí, que eran los que tenían la responsabilidad y el mando. Claro. ¿Y qué es lo que hicieron? Entregar al país. Entregarlo. Totalmente. ¿Va a bajar la energía eléctrica con los efectos de esta reforma? Pero claro, sí. ¿Qué es lo que han hecho? Al establecer un sistema de mercado, dicen, ¿no? Es un sistema que va a alimentarse por inversiones privadas cuya ganancia es lo principal. Subieron las tarifas, claro que subieron en el sistema este. No. Lo que plantea el presidente es que el Estado recupere el sistema eléctrico para proteger a la población, para evitar que suban las tarifas. En estos 3 años, las instrucciones del presidente han sido: las tarifas no suben arriba de la inflación. Y se ha cumplido religiosamente en todo el país, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Subir las tarifas, ganar dinero, hacer trampa, no pagar, saquear al gobierno, ¿no? Entonces estamos frente a una estructura formidable que mandó el presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, en beneficio de la población, para tener tarifas bajas y garantizar que haya electricidad, que es fundamental para el país. Los sectores privados, históricamente está demostrado, invierten hasta donde les conviene. No están ganando, no invierten. No es cuestión de el país necesita electricidad, necesitamos fortalecer aquí, allá, hay que hacer inversiones. No. Ellos a ver cómo va los intereses. Ahora, fíjate que otro tema importante es que estas empresas extranjeras, ¿no?, Iberdrola, ¿no?, que es al que Calderón ayudó más, es la más grande de los saqueadores, la más grande es Iberdrola. Bueno,
los ingleses que tienen otras, franceses, bueno, que ya están concentrándose para hacer monopolios, garantizar. Bueno, pero ellos no son los dueños. Los dueños de esas empresas son los fondos internacionales, que son los que manejan abajo los titiriteros. Si no se hace esta reforma constitucional, que el presidente está impulsando con todo vigor y abiertamente, sin ocultar nada, al contrario, desvistiendo a la mona, ¿verdad? Vean lo que es. ¿Sabes quién iba a mandar en este país? Los fondos, estos fondos financieros, que entonces están en las galaxias. Entonces la electricidad, que es la base del desarrollo, de que la gente tenga electricidad barata y bien, la van a decidir 5 o 6 fondos en una galaxia, cuyo interés es todo menos poner la electricidad a nivel de la gente, de la industria que se necesita, ¿no? Ellos van a ver desde no sé dónde, allá en un rascacielos en algún lado, qué tanto están ganando, y van a invertir en donde quieran, cuando les convenga. Entonces México, que depende de su electricidad, se va a quedar en manos de quién sabe quién, de aquellos fondos que están en otro lado, ni se molestan en venir, están viendo dónde ganan más, dónde invierten más, como ha sido la historia de la electricidad en este país. Los privados, estos empresarios privados, ¿verdad?, no tienen interés en el desarrollo del país, ni se preocupan por él, porque ¿qué les importa que aquí o allá no haya electricidad, o que hay que bajar aquí porque no alcanza? No, ellos están viendo cuánto ganan. Entonces, la electricidad, que es la vida del país, está en manos de fondos internacionales. Los fondos que han provocado crisis. Sí, pues hombre, tendríamos, como lo hemos tenido, los problemas de que si no les conviene invertir, no van a invertir. Los empresarios, ¿verdad?, de verdad, no estos del Consejo Coordinador Empresarial, que están dirigidos, por cierto, por un señor Salazar, que es empleado de los Oxxo, que no pagan. Entonces dice que van a ir contra los contratos sacrosantos. No, esto lo que dicen esos del Consejo Coordinador es que no toquen a los que no pagan, que son los que ellos defienden. Que no son empresarios, son mafiosos oportunistas. Pues imagínate, en un sistema oligárquico, los grandes consumidores no pagan y el pueblo tiene que pagar. Esa es la reforma que tenemos que echar para afuera, para que esté el sistema social, bueno, fundamental, que el presidente está planteando en su reforma. Sí. Y vamos a estar informando, porque me parece que la ciudadanía sabe también de qué se trata. Hay un respaldo popular, pero hay que manifestarlo para que también los legisladores que han traicionado con sus votos aprobando este tipo de reformas, pues los que ahora tendrán que votar pues que sepan que su voto va a pasar a la historia y que la gente los está observando. Así es. Y como el presidente es un dirigente admirado y asociado realmente con el pueblo, la fuerza, esa fuerza de la autoridad que tiene Andrés Manuel López Obrador en la población, que se refleja en su aceptación, ¿verdad?, es una costra racista y convenenciera la que está en contra. El presidente sacude al país con una mañanera, y así ha venido haciendo de su reforma, la manda, y quiere un debate nacional. No quiere el presidente que esto se apruebe sin que el pueblo conozca a fondo de lo que se trata. Sí. Y ahí Morena es muy importante. Sí, sí. Morena ya está preparada, como lo han dicho ustedes, para llevar a todos los rincones del país, sí, la discusión y el debate.
Hay organizaciones sociales que se están movilizando para respaldarla, porque aunque tengan, digamos, otras agendas pendientes que a lo mejor existen en la Cuarta Transformación, su conclusión es que esta reforma es la reforma que siempre se ha esperado, ¿no? Organizaciones de usuarios de la energía eléctrica, que luchan por la soberanía, y yo creo que va a ser un momento interesante en esta transformación que vivimos, una gran discusión pública. Eso es lo que quiere el presidente. Con bueno, Peña Nieto mintió, dijo, y la sacaron rápidamente, violando todas las normas, ¿verdad? La reforma constitucional tiene una reglamentación constitucional, tiene que cumplir todas sus etapas, todas las violaron. Y además engañando, y vámonos, rápido. Ahora el presidente quiere un gran debate, ¿no? Morena está comprometida con el debate. Sí. Y la iniciativa es inexpugnable. Es una gran iniciativa. El presidente lanzó una gran reforma para salvar al pueblo, en lugar de que nos manejen allá en las galaxias los fondos e inviertan o desinviertan. Si deciden que la electricidad en México pues debe venir de otros lados y que no debemos invertir porque ellos son los que invierten, eso es el desastre del país. Sí. Y está muy bien, porque ya no discutirán quienes hacen negocios qué hacer con nuestra soberanía energética o con la electricidad. Lo vamos a discutir, el pueblo de México, y la vamos a defender como en su momento la gente defendió la expropiación petrolera, ¿no? Así es, tenemos un gran líder. La iniciativa de Andrés Manuel es espléndida, y la gente la tiene que comprender hasta el último lugar. Sí. Y esa es responsabilidad de Morena. Así es, pues por eso te agradecemos mucho este espacio, esta entrevista, y que nos compartas tu conocimiento. Yo te haré una última pregunta más para nuestros compañeros, compañeras de Morena. Tú has conocido las entrañas del poder y del sistema, y has visto cómo se ha ido cambiando este país, ¿no? Has visto cómo se corrompió el propio PRI, el propio Estado, y cómo se fue convirtiendo el ejercicio de la representación popular en una gestoría de negocios. Y también estás viendo y estás viviendo y has formado parte de esta lucha de la transformación. ¿Qué mensaje le mandarías a todas esas personas que acompañan este momento de transformación, y que a veces a la distancia quisiéramos que fuera más rápido, ¿no? Sobre todo porque a veces no conocemos cómo está desde dentro? Tú mismo lo decías, para dimensionar la manera en la que saquearon y fueron destruyendo Comisión Federal de Electricidad, tuvieron que estar desde dentro. Me parece que eso deja claridad de que esta transformación que está iniciando es una transformación de larga data. El presidente la va a cimentar y creo que va a un paso acelerado, pero me parece también que es importante hacer conciencia a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, pues que hemos avanzado y que hay mucho todavía por luchar. Sí, el presidente sabe bien lo que es la reforma que hay que desplazar. Hace un diseño espléndido para tener un sistema de beneficio al pueblo. Y su credibilidad, ¿verdad?, que no la han tenido en muchísimos años los presidentes de este país, va a mover a la población para que todos tengan que votar a favor. ¿Qué es esto que él quiere, verdad? Vamos a hacer un debate nacional. Ahí está. A ver quién se atreve a votar en contra de la soberanía de este país y votar a favor de la entrega de la estructura más importante de la vida económica y social de este país, la electricidad, a los extranjeros. Claro. ¿Quién va a salir a decir que se queden los extranjeros y que los mexicanos no tengan con qué decidir qué va a hacer de las necesidades eléctricas del país? Y por eso hay que desnudar también lo que hicieron, eso, para que la gente contraste entre lo que aprobaron esos traidores y lo que queremos que ahora aprueben todos los diputados. Fíjate que la ventaja de la iniciativa esta del presidente es que describe esto en su exposición de motivos. En la exposición de motivos está descrita qué es ese saqueo que establecieron y que le llaman reforma económica. Es un robo. Y lo pone el presidente con todo detalle
en la exposición de motivos. Sí. Ese es donde está la verdad y eso es lo que hay que empujar, muy fuerte. Sí. Pues te agradecemos mucho tu labor, tu explicación y tu tiempo, porque sé que esto ayudará justamente a que nuestros militantes y simpatizantes sigan desatando la discusión. Yo creo que va para largo y para profundo, digamos, discutir en las plazas públicas, en foros, en las universidades donde se pueda, de manera virtual, y en la cotidianidad de nuestra casa, que yo creo que ya lo están discutiendo muchas familias. Claro que sí. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias, Morena, por darme esta oportunidad de platicar con la militancia. Al contrario, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias también a todas y todos los que nos ven. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres.